3 días. 3 días de mi vida desaparecieron después de tomar ese café. Cuando abrí los ojos, estaba en la UCI, entubada, con cables y máquinas por todas partes. Fue el sonido de mi propio corazón en los monitores lo que me hizo darme cuenta de que seguía viva. Mi nombre es Soledad Mendoza, tengo 65 años y jamás imaginé que las personas que había acogido en mi hogar intentarían matarme. El médico que se acercó a mi cama tenía ojos compasivos, pero su expresión era grave. Sus palabras aún resuenan en mi mente, claras como el día en que las pronunció. Señora Mendoza, ha sido envenenada. Si hubiera llegado 15 minutos más tarde al hospital, no estaríamos teniendo esta conversación. Sentí como si me hubieran sumergido en agua helada. ¿Envenenada? ¿Cómo es posible? Miré a mi alrededor confundida, buscando a mi hijo Gabriel. Él estaba allí, con los ojos enrojecidos, sosteniendo mi mano como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier momento. Mamá, gracias a Dios, dijo con la voz quebrada. Pensé que te había perdido. Intenté hablar, pero mi garganta estaba áspera por el tubo que acababan de retirar. El doctor Montero, que había sido nuestro médico familiar durante décadas, me explicó que había sido envenenada con una sustancia rarísima, extraída de una planta asiática, difícil de detectar en exámenes comunes. Fue solo porque él había trabajado en un caso similar años antes que sospechó y solicitó exámenes específicos. Tiene un ángel guardián, doña Soledad, me dijo, ajustando el gotero del suero. O su cuerpo es excepcionalmente fuerte para su edad. Fuerza nunca me ha faltado. La necesité para sobrevivir en la pobreza del Valle de Esperanza, para construir mi negocio enfrentando banqueros que no querían prestar dinero a una mujer, para lidiar con proveedores que intentaban engañarme, para enterrar a Antonio, el hombre que me ayudó a criar a Gabriel como propio y con quien construí mi imperio hotelero. Pero nada me preparó para lo que vendría después, para el descubrimiento que mi propio hijo hizo mientras yo luchaba entre la vida y la muerte en aquella cama de hospital. Gabriel no se separaba de mi lado, dormía en un sillón incómodo, pero noté que algo más que la preocupación lo consumía. Parecía al mismo tiempo devastado y furioso, mirando constantemente el celular, intercambiando mensajes, hablando en voz baja por teléfono cuando creía que yo estaba dormida. Luciana y Esperanza no aparecieron para las visitas. Gabriel dijo que estaban resolviendo cosas en casa, pero su tono sugería mucho más. Mi mente, todavía nublada por los medicamentos, comenzaba a aclarar recuerdos de los últimos meses, pequeños detalles que había ignorado, señales que había desestimado, el sabor ligeramente amargo de ese último café, la mirada de Luciana mientras cerraba la puerta de mi despacho, y luego, esos momentos finales antes de la oscuridad, Luciana y Esperanza, de pie, observándome mientras convulsionaba en el suelo, sin horror, sin prisa por ayudar, solo esperando. Cuando le pregunté a Gabriel cómo había llegado al hospital, su rostro se ensombreció. Regresé a casa inesperadamente, explicó apretando los puños. Había olvidado unos documentos importantes. Te encontré en el suelo del despacho, convulsionando. Luciana estaba llamando a emergencias, pero se detuvo, como si las palabras siguientes le quemaran la garganta. Pero algo no parecía correcto. Estaba demasiado calmada, hablando demasiado lento con el operador. Y Esperanza, ella estaba tirando el café por el desagüe, limpiando la taza. Cerré los ojos, asimilando lo que mi hijo me estaba diciendo. No quería creerlo, pero en el fondo una parte de mí ya lo sabía. Las pequeñas desapariciones de objetos valiosos en la casa, documentos importantes que se extraviaban misteriosamente, el interés excesivo de Luciana por los detalles financieros de los hoteles, las preguntas casuales de Esperanza sobre mi testamento. Durante esos 3 días que permanecí inconsciente, la vida que conocía se desmoronó. Gabriel, impulsado por la sospecha y el miedo, había comenzado a investigar. Registró las pertenencias de Luciana y Esperanza, buscando respuestas, pruebas, cualquier cosa que explicara lo que había presenciado. Mamá. Gabriel respiró profundamente como si necesitara toda su fuerza para las palabras que seguirían. Lo que descubrí es peor de lo que podríamos imaginar. El doctor Montero entró en ese momento, interrumpiendo nuestra conversación. Necesitaba revisar mis signos vitales, administrar más medicamentos. Me aseguró que el antídoto estaba funcionando
que mi cuerpo estaba respondiendo bien al tratamiento, pero que necesitaría tiempo para recuperarme por completo. El veneno que utilizaron, explicó mientras ajustaba mi vía intravenosa, es extremadamente sofisticado. No es algo que cualquiera pueda conseguir. Quien hizo esto tenía conocimientos o contactos muy específicos. Sus palabras flotaron en la habitación, cargadas de implicaciones. Gabriel y yo intercambiamos una mirada que contenía 1000 preguntas sin formular. Cuando el doctor salió, mi hijo se inclinó hacia mí, su voz apenas un susurro. Contraté a un investigador privado, confesó. Ramiro Suárez, ¿te acuerdas de él? Trabajó en seguridad para los hoteles hace años. Ha estado indagando sobre Luciana y Esperanza, sobre su pasado. Asentí débilmente. Ramiro era un ex policía, meticuloso y discreto. Si alguien podía descubrir la verdad, era él. Mientras temíamos perderte, Gabriel continuó, con la voz quebrada por la emoción. Ramiro encontró algo, documentos falsos, identidades diferentes. Luciana no es quien dice ser. Su verdadero nombre es Verónica Rojas. Y Esperanza no es su madre, es su tía, Silvana Rojas. La habitación pareció girar nuevamente, pero esta vez no era por el veneno. Era la realidad la que me golpeaba con fuerza brutal. Las mujeres que había acogido en mi casa, a quienes había abierto mi hogar y mi corazón, eran completas desconocidas, impostoras, asesinas. Hay más, dijo Gabriel, sacando su teléfono. Esto es lo que encontré escondido en su habitación. Me mostró fotos de un diario, un cuaderno pequeño de cubierta negra. En sus páginas, con una caligrafía pulcra y ordenada, estaba detallado un plan para asesinarme, cómo el veneno debía ser administrado gradualmente para simular una enfermedad degenerativa. Fechas, dosis, síntomas esperados, todo calculado con una frialdad que me heló la sangre. Y lo peor, un plan posterior para eliminar a Gabriel una vez que yo hubiera muerto y él heredara los hoteles y propiedades. Había entradas sobre cómo manipularlo, cómo ganarse su confianza absoluta, cómo consolarlo tras mi trágica partida. No son solo ellas dos, explicó Gabriel, deslizando el dedo por la pantalla para mostrarme más fotografías. Forman parte de una organización más grande. Se hacen llamar los buitres. Se especializan en esto: identificar personas mayores con dinero, infiltrarse en sus vidas a través de relaciones personales o familiares y luego eliminarlas. La información era demasiado para asimilar de una vez. Sentí náuseas, y no por los efectos residuales del veneno. Era el horror de comprender la magnitud de lo que había sucedido, de lo que casi sucede. ¿Dónde están ellas ahora?, pregunté, mi voz apenas audible. Gabriel desvió la mirada, una expresión sombría cruzando su rostro. Todavía en casa. No saben que las hemos descubierto. La policía cree que es mejor mantenerlas vigiladas, seguir sus comunicaciones, identificar a los demás miembros de la organización antes de actuar. Me incorporé ligeramente en la cama, a pesar del dolor que aún sentía en cada músculo de mi cuerpo. ¿Y tú? ¿Cómo estás manejando todo esto? Era tu esposa. Los ojos de Gabriel se llenaron de lágrimas. Por primera vez desde que despertó, vi toda la devastación que estaba conteniendo. Me pregunto constantemente cómo no lo vi, mamá. Todas las señales estaban allí: su interés por los hoteles, las llamadas secretas, las preguntas constantes sobre tus finanzas. Pensé que estaba interesada en el negocio familiar, que quería aprender para ayudarme eventualmente. Extendí mi mano hacia él, ignorando el tirón de la vía intravenosa. No te culpes, hijo. Estas personas son expertas en manipulación. Nos engañaron a ambos. Gabriel tomó mi mano, apretándola suavemente. Pero tú sospechaste. Intentaste advertirme, a tu manera, y yo no quise ver. Era cierto. Había intentado expresar mis preocupaciones, pero siempre de forma indirecta, temerosa de herir los sentimientos de Gabriel, de parecer la suegra entrometida y desconfiada. Ahora esa precaución casi nos costaba la vida. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, sintiendo una determinación creciente reemplazar el shock inicial. Gabriel sonrió por primera vez desde mi despertar, una sonrisa que recordaba la de su padre biológico, Ricardo, mi primer amor. Una sonrisa que contenía fuerza y resolución. Ahora, mamá, les damos una lección que nunca olvidarán. Les mostramos que escogieron a la familia equivocada para sus juegos.
Nadie intenta matar a Soledad Mendoza y se sale con la suya. En ese momento, mientras intercambiábamos una mirada de entendimiento, supe que las mujeres que habían intentado destruirnos habían cometido un error fatal. Subestimaron el vínculo entre madre e hijo y la resiliencia de quienes ya han enfrentado lo peor que la vida puede ofrecer y aún así permanecen de pie. Lo que no sabíamos entonces, mientras trazábamos nuestro plan de contraataque, era que el verdadero horror, la traición más profunda, aún estaba por revelarse. Una verdad que cambiaría para siempre nuestra comprensión de lo sucedido y que pondría a prueba los límites del amor materno de formas que jamás hubiera imaginado posibles. Vengo de un barrio humilde de Santiago, el Valle de Esperanza, donde aprendí desde niña que la vida raramente ofrece segundas oportunidades. Por eso, mientras me recuperaba en aquella habitación de hospital, juré que no desperdiciaría la mía. No solo sobreviviría a este intento de asesinato, sino que me aseguraría de que Luciana, Esperanza y todos los involucrados pagaran por lo que habían hecho. Y más importante aún, me aseguraría de que nunca pudieran hacerle daño a nadie más. Vengo de un barrio humilde de Santiago, el Valle de Esperanza, donde el aroma de pan recién horneado se mezclaba con los sueños de quienes luchábamos día a día por un futuro mejor. Mi madre, Pilar, era costurera, una mujer de manos ásperas y corazón suave que me enseñó que la dignidad no se mide en pesos. Nuestro hogar era pequeño, apenas 2 habitaciones con paredes descoloridas, pero siempre limpio y lleno de amor. Desde los 12 años ayudaba a mamá limpiando casas en los barrios ricos. Mientras fregaba suelos y pulía plata ajena, observaba cómo vivían los privilegiados, cómo hablaban, cómo se movían por el mundo con esa seguridad que solo da el dinero. No era envidia lo que sentía, sino determinación. Algún día, me prometí mientras mis manos se agrietaban con lejía barata, yo también tendría un lugar así, no por vanidad, sino para darle a mi madre el descanso que merecía después de tantos años de sacrificio. El destino, sin embargo, tenía otros planes. A los 18 años conocí a Ricardo Montalbán, un estudiante de arquitectura que trabajaba como mesero en el mismo restaurante donde yo había conseguido empleo como ayudante de cocina. Ricardo era diferente a los demás muchachos. No se fijaba en mi ropa remendada ni en mi acento del barrio. Veía más allá, veía mis sueños, mi fuerza, mi determinación. «Tienes ojos de empresaria, Soledad», me dijo una noche mientras cerrábamos el restaurante. «Algún día serás la dueña de todo esto». Nos enamoramos con esa intensidad que solo existe cuando uno es joven y cree que el tiempo es infinito. Ricardo me enseñó sobre arquitectura. Me llevaba a ver edificios antiguos en el centro histórico, explicándome estilos y épocas con un entusiasmo contagioso. Yo le enseñé sobre sabores, sobre las recetas que había aprendido espiando a las cocineras del restaurante, sobre mi sueño de crear un lugar donde la comida y la hospitalidad fueran experiencias transformadoras. Nuestro amor floreció durante 2 años de planes y promesas. Nos casaríamos cuando él terminara la universidad. Abriríamos un pequeño hotel boutique. Él diseñaría el espacio, yo me encargaría de la cocina y la atención al cliente. Compramos un terreno minúsculo con nuestros ahorros combinados en las afueras de la ciudad. No era mucho, pero era nuestro comienzo. Entonces, la vida me dio la primera de muchas lecciones sobre su crueldad. Ricardo murió en un accidente de autobús cuando regresaba de visitar a sus padres en Valparaíso. Yo tenía 20 años, estaba embarazada de 3 meses y de repente todo nuestro futuro se había esfumado. El día que enterramos a Ricardo, bajo un cielo gris que parecía llorar conmigo, juré 2 cosas frente a su tumba: que nuestro hijo nacería en un mundo mejor del que yo había conocido y que el sueño que compartíamos no moriría con él. Gabriel nació en julio, un bebé de mejillas sonrosadas y los mismos ojos inquietos de su padre. Mi madre me ayudó durante esos primeros meses imposibles, cuando el dolor por la ausencia de Ricardo se mezclaba con el agotamiento de ser madre primeriza y la angustia de no saber cómo mantendríamos a esta nueva vida. Trabajé en cualquier cosa que me permitiera tener a Gabriel cerca, lavando ropa ajena en casa, preparando comidas para vender en oficinas, cosiendo uniformes escolares por las noches mientras mi hijo dormía.
El terreno que habíamos comprado con Ricardo se convirtió en mi tabla de salvación. Construí allí una pequeña estructura, apenas 2 habitaciones y una cocina rudimentaria, pero suficiente para comenzar lo que sería el embrión de los hoteles Amanecer, una casa de huéspedes para viajeros con presupuesto limitado. Los primeros años fueron una batalla constante. Los bancos se reían cuando una mujer joven, sin educación formal y con un bebé en brazos, pedía préstamos para expandir su negocio. Los proveedores intentaban cobrarme más, asumiendo que no entendía de números o calidades. Los clientes a veces me trataban con condescendencia, sorprendidos de que fuera la propietaria y no simplemente la empleada. Gabriel crecía entre sábanas recién lavadas y conversaciones con huéspedes de todas partes. Aprendió a hablar escuchando diferentes acentos. Desarrolló una curiosidad natural por las historias ajenas. Para cuando cumplió 5 años, ya sabía saludar en 3 idiomas y podía recitar de memoria las direcciones de los mejores lugares para visitar en Santiago. Fue en esa época cuando conocí a Antonio Mendoza. Llegó como huésped, un hombre de negocios viudo que necesitaba alojamiento por un mes mientras supervisaba la construcción de un proyecto. A diferencia de otros clientes, Antonio veía mi lucha diaria no con lástima, sino con admiración. Me observaba negociar con proveedores, resolver problemas de mantenimiento, atender a los huéspedes, todo mientras cuidaba de Gabriel. Nunca he visto a alguien trabajar con tanta pasión, me dijo una noche mientras compartíamos un café, después que todos los huéspedes se habían retirado. Tienes algo especial, Soledad, un instinto para este negocio. Antonio tenía 15 años más que yo, experiencia en el mundo corporativo y algo que yo valoraba enormemente, respeto por lo que había construido sola. Nuestra relación comenzó como una amistad, luego una sociedad comercial y finalmente amor. No era el amor arrebatador que había sentido por Ricardo, ese primer amor que te consume como fuego. Era algo más tranquilo, más maduro, construido sobre admiración mutua y objetivos compartidos. Nos casamos cuando Gabriel tenía 7 años. Antonio lo adoptó legalmente, pero siempre fui honesta con mi hijo sobre su padre biológico. Teníamos una foto de Ricardo en la sala y le contaba historias sobre sus sueños, su risa, cómo le hablaba cuando aún estaba en mi vientre. Con el respaldo financiero y los contactos de Antonio, nuestra pequeña casa de huéspedes creció. Compramos la propiedad contigua, luego otra más. Transformamos el modesto hospedaje en un hotel boutique de 12 habitaciones, con un pequeño restaurante que pronto se hizo famoso por mis recetas, una mezcla de la cocina tradicional chilena que había aprendido de mi madre y las técnicas que fui adquiriendo con los años. El éxito llegó gradualmente, construido sobre trabajo duro, atención al detalle y un principio que nunca abandoné: tratar a cada huésped como si estuviera recibiendo a alguien en mi propio hogar. Para cuando Gabriel entró en la adolescencia, ya teníamos 3 hoteles en Santiago y comenzábamos a expandirnos a Valparaíso. Antonio fue un padre maravilloso para Gabriel, paciente y cariñoso, pero también firme cuando era necesario. Le enseñó sobre negocios, le inculcó valores, estuvo presente en cada momento importante. Mi hijo creció sano, inteligente, con el encanto natural de Ricardo y la mente analítica de Antonio. A veces, cuando lo veía inclinado sobre la mesa de dibujo, había heredado la pasión de su padre biológico por la arquitectura. Sentía que Ricardo nos observaba desde algún lugar, orgulloso. Gabriel se graduó en Administración de Empresas y regresó para trabajar con nosotros, modernizando sistemas, implementando nuevas tecnologías, expandiendo la red. Es un hijo dedicado, que pospuso sus propios sueños para ayudarnos a construir el imperio familiar. Durante la enfermedad de Antonio, cuando un cáncer implacable comenzó a consumirlo, Gabriel se convirtió en nuestro pilar. Antonio luchó durante 3 años contra la enfermedad, pero finalmente nos dejó una mañana de primavera, mientras dormía con su mano entre las mías. Tenía 68 años, Gabriel tenía 32. Yo quedé viuda por segunda vez a los 60. El dolor fue diferente esta vez. No tenía el shock devastador de la primera pérdida, cuando era joven y el futuro parecía robado injustamente. Esta vez era un dolor más profundo, el vacío que deja a alguien con quien has construido una vida entera, paso a paso, día a día.
Los primeros meses después de su partida, solo seguí levantándome cada mañana por Gabriel y por el legado que habíamos construido juntos. Nuestros hoteles siempre fueron más que establecimientos comerciales. Eran extensiones de nuestra mesa familiar, lugares donde queríamos que las personas se sintieran acogidas. Antonio era el anfitrión carismático, mientras yo supervisaba cada detalle operativo con disciplina casi militar. Él solía bromear diciendo que yo tenía un paladar infalible y un corazón enorme, pero también la determinación de un general de ejército. 2 años después de la muerte de Antonio, noté la soledad instalada en los ojos de Gabriel, la misma que había en los míos. Mi hijo se había dedicado por completo a mantener el negocio a flote durante la enfermedad de su padre adoptivo, posponiendo su vida personal. A los 34 años, trabajaba demasiado, sonreía poco y raramente salía más allá de los compromisos relacionados con los hoteles. Por eso, cuando conoció a Luciana en una feria gastronómica en Viña del Mar, 1 año después, sentí genuina alegría. Ella trabajaba en el stand de una importadora de vinos. Tenía una sonrisa fácil y parecía interesada en todo lo que Gabriel contaba sobre nuestros hoteles. Él la invitó a cenar y en menos de 3 meses estaban comprometidos. «Me hace reír de nuevo, mamá», me dijo Gabriel en ese momento. Esas palabras derritieron cualquier resistencia que pudiera tener. Al fin y al cabo, ¿qué más quiere una madre sino la felicidad de su hijo? La boda fue íntima, solo con amigos cercanos, y la madre de ella, Esperanza, una mujer elegante en sus 50 años, viuda como yo. Esperanza tenía ojos astutos y una sonrisa que no alcanzaba completamente su mirada. Pero ¿quién era yo para juzgar? El duelo afecta a las personas de diferentes maneras. Cuando Gabriel sugirió que Luciana y Esperanza se mudaran a nuestra casa, ya que el apartamento donde Esperanza vivía estaba siendo vendido por el propietario, no dudé en aceptar. Nuestra mansión en Viña del Cielo, construida cuando los hoteles ya eran un éxito, tenía espacio de sobra. Además, la idea de tener más vida en esa casa enorme me agradaba. Desde la muerte de Antonio, evitaba ciertos espacios, como nuestro dormitorio y la biblioteca, donde él pasaba horas leyendo. La casa se había vuelto demasiado grande para mis recuerdos. Los primeros signos de que algo no estaba bien surgieron sutilmente. Esperanza siempre preguntaba sobre los detalles financieros de los hoteles, curiosidad que inicialmente atribuía a un interés genuino por el negocio de la familia en la que su hija había entrado. Luciana quería saber sobre testamentos, seguros de vida, cómo era la división de las acciones de la empresa entre Gabriel y yo. «Solo estoy tratando de entender el negocio familiar, doña Soledad», decía con esa sonrisa ensayada. «Quiero aprender todo para poder ayudar a Gabriel cuando sea necesario». En las reuniones familiares de domingo, cuando mis gerentes de confianza venían a almorzar con nosotros, una tradición que manteníamos desde hacía décadas, noté cómo Luciana los bombardeaba con preguntas sobre procedimientos, accesos, cuentas bancarias. Una vez, encontré a Esperanza en mi despacho personal, hurgando en los cajones. Se justificó diciendo que buscaba un bloc de notas para apuntar una receta. Me pareció extraño, ya que la casa tenía material de oficina en varios otros lugares más accesibles, pero acepté la explicación. Poco después, mi contador me llamó preguntando sobre un intento de acceso a los extractos bancarios de las empresas. Alguien había llamado al banco haciéndose pasar por mí, pero no pudo responder a las preguntas de seguridad. A la semana siguiente, mi asistente personal, Carmen, que trabaja conmigo desde hace 30 años, comentó que documentos importantes de la caja fuerte habían sido manipulados. «Doña Soledad, ¿usted movió las escrituras de las propiedades? Están fuera de orden», observó. Entonces comenzaron los accidentes. Un casi tropiezo en la escalera cuando la alfombra misteriosamente se deslizó. Un problema en los frenos de mi auto que el mecánico aseguró no era desgaste natural. Una intoxicación alimentaria después de una cena en la que solo yo comí determinado plato, preparado especialmente por Esperanza, porque sé que a usted le encantan los mariscos. Cada incidente aisladamente podría ser coincidencia. Juntos formaban un patrón perturbador. Comencé a tomar precauciones discretas. Dejé de comer cualquier cosa preparada exclusivamente para mí. Instalé cámaras de seguridad adicionales, alegando preocupación por robos en el vecindario. Cambié contraseñas
Transferí documentos importantes a la caja fuerte del banco, pero no comenté nada con Gabriel. ¿Cómo decirle a un hijo que su esposa posiblemente está intentando matar a su madre? ¿Qué pruebas concretas tenía más allá de sospechas? ¿Y si me equivocaba, solo siendo paranoica tras la muerte de Antonio? ¿Destruiría su matrimonio basándome en intuición? En lugar de eso, contraté discretamente a un detective privado, Ramiro Suárez, un ex policía que había trabajado en seguridad para los hoteles años atrás. Le pedí que investigara el pasado de Luciana y Esperanza. Necesitaría tiempo, me advirtió. Las personas que quieren ocultar algo generalmente son meticulosas en borrar rastros. Mientras tanto, las dos se volvían cada vez más audaces. Documentos desaparecían abiertamente, joyas antiguas de la familia se esfumaban, solo para que Luciana sugiriera que «Usted debe haber olvidado dónde las guardó, doña Soledad». Sucede a su edad. También estaban las conversaciones susurradas que cesaban cuando yo entraba en una habitación. Las miradas intercambiadas entre ellas durante las comidas, la forma en que examinaban la casa, no como quien vive en ella, sino como tasadores calculando su valor. La mañana del envenenamiento, recibí un mensaje de Ramiro. «Necesito hablar con usted urgentemente. Descubrí algo grave. Acordamos encontrarnos esa tarde, en la oficina central de los hoteles. Nunca llegaría a esa reunión. Estaba revisando contratos en mi despacho cuando Luciana entró con una taza de café humeante. Lo preparé con esos granos colombianos que tanto le gustan, doña Soledad, recién molidos. Su sonrisa parecía sincera, sus ojos afectuosos. Agradecí y tomé un sorbo mientras ella salía, cerrando la puerta tras de sí. El sabor era ligeramente amargo, diferente de lo normal, pero no le di importancia. 10 minutos después, la habitación comenzó a girar. Mi visión se nubló, mi lengua se adormeció. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Tiré la taza, que se hizo añicos en el suelo. Llamé a Gabriel, pero él había salido para resolver problemas en uno de los hoteles. Logré alcanzar el teléfono, pero mis dedos estaban demasiado entumecidos para marcar. Lo último que recuerdo es ver la puerta abrirse. Luciana y Esperanza entraron, me miraron caída en el suelo y simplemente se quedaron allí, observando. No había conmoción en sus rostros, ni pánico, ni prisa por llamar a una ambulancia. Solo espera, paciente y calculada. ¿Cuánto tiempo hasta que haga efecto completo?, oí preguntar a Esperanza. El farmacéutico dijo que en 30 minutos el corazón para, respondió Luciana, consultando su reloj. Fue en ese momento cuando escuché la puerta principal cerrarse de golpe y la voz de mi hijo gritando que había olvidado algunos documentos. El pánico finalmente apareció en los rostros de ellas. La última imagen que vi fue Luciana corriendo fuera del despacho, gritando por ayuda, fingiendo desesperación, mientras Esperanza arrojaba la jarra de café por la ventana, destruyendo evidencias. Después de eso, oscuridad, 3 días de vacío. Desperté en aquella UCI, sin entender bien lo que había sucedido, con Gabriel de ojos enrojecidos junto a la cama. Sostenía mi mano con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier momento. «Mamá, gracias a Dios», dijo con la voz quebrada. «Pensé que te había perdido a ti también. El doctor Montero me explicó que había sido envenenada con una sustancia rarísima, extraída de una planta asiática, difícil de detectar en exámenes comunes. Fue solo porque él había trabajado en un caso similar años antes que sospechó y solicitó exámenes específicos. Tiene un ángel guardián, doña Soledad», dijo, «o su cuerpo es excepcionalmente fuerte para su edad. Fuerza nunca me ha faltado. La necesité para sobrevivir en la pobreza, para construir mi negocio enfrentando banqueros que no querían prestar dinero a una mujer, para lidiar con proveedores que intentaban engañarme, para enterrar al amor de mi vida. Pero nada me preparó para lo que vendría a continuación, para el descubrimiento que mi propio hijo hizo mientras yo luchaba entre la vida y la muerte en aquella cama de hospital. Los primeros signos de que algo no estaba bien surgieron sutilmente. Esperanza siempre preguntaba sobre los detalles financieros de los hoteles, curiosidad que inicialmente atribuía a un interés genuino por el negocio de la familia en la que su hija había entrado. Luciana quería saber sobre testamentos, seguros de vida, cómo era la división de las acciones de la empresa entre Gabriel y yo. Los primeros meses parecían perfectos, como un sueño del que no quería despertar. Después de la soledad que siguió a la muerte de Antonio,
Tener nuevamente una casa llena de voces y movimiento me reconfortaba. Esperanza se levantaba temprano cada mañana y preparaba desayunos elaborados, huevos pochados con salsa holandesa casera, pan recién horneado, frutas cortadas en formas delicadas. Es lo mínimo que puedo hacer para agradecerle su hospitalidad, doña Soledad, decía mientras servía café en tazas de porcelana fina. Luciana parecía genuinamente interesada en mi vida. Me preguntaba sobre mis inicios, sobre cómo había sido construir un imperio hotelero siendo mujer en una época donde los negocios eran territorio masculino. Escuchaba mis historias con ojos brillantes de admiración, o al menos eso creía yo entonces. Debió ser muy difícil para usted enfrentarse a todos esos banqueros y empresarios, comentaba, mientras me mostraban nuevas tendencias de maquillaje o me ayudaba a elegir ropa para eventos de la empresa. Es una inspiración para todas las mujeres. En esos primeros meses, incluso llegué a pensar que había ganado no solo una nuera, sino una amiga. Compartíamos gustos similares en literatura, en música clásica. Luciana tocaba el piano, algo que Antonio siempre quiso aprender pero nunca tuvo tiempo. Algunas tardes me sentaba en el salón a escucharla interpretar a Chopin o Debussy, permitiéndome el lujo de creer que había encontrado una hija, alguien que iluminaría mis años de vejez con su juventud y vitalidad. Esperanza también se esforzaba por encajar. Decía que le recordaba a su propia madre, una mujer fuerte que había criado sola a 3 hijos después de enviudar joven. Me mostraba fotos de su supuesta familia. Me contaba historias de su vida en Concepción antes de mudarse a Santiago. Todo fabricado, por supuesto, pero en ese momento, ¿cómo podía saberlo? Los cambios comenzaron gradualmente, tan sutiles que al principio los desestimé. Una tarde, regresando de una reunión con proveedores, entré a mi despacho y noté que algunos papeles en mi escritorio estaban ligeramente reordenados. Nada importante faltaba. Solo parecía que alguien los había revisado cuidadosamente y luego intentado dejarlos exactamente igual. 2 días después, recibí una llamada del gerente de mi banco principal. Doña Soledad, solo quería verificar si usted autorizó un cambio en los privilegios de acceso a las cuentas corporativas. Preguntó con ese tono cuidadoso que usan los banqueros cuando algo no les cuadra. Recibimos una solicitud firmada, pero el procedimiento requiere confirmación telefónica. Nunca había firmado tal autorización. Cuando pedí detalles, resultó que alguien había presentado un documento solicitando que Luciana fuera agregada como firmante autorizada en todas las cuentas de los hoteles. La firma se parecía a la mía, pero era una falsificación. Esa misma semana, mi asistente Carmen, quien ha estado conmigo desde los inicios, me llamó preocupada. Doña Soledad, las escrituras de la propiedad de Valparaíso no están en la caja fuerte. ¿Usted las sacó? Yo no había tocado esos documentos en años. Cuando revisamos las grabaciones de seguridad de la oficina, la cámara que apuntaba directamente a la caja fuerte, misteriosamente, no había funcionado ese día. Un problema técnico, explicó el encargado de seguridad, visiblemente incómodo. Más tarde descubrí que Luciana lo había invitado a almorzar un día antes, mostrando un interés inusual en los sistemas de vigilancia del edificio. A estas alturas, mis sospechas crecían, pero aún intentaba encontrar explicaciones racionales. Quizás había malentendidos, coincidencias desafortunadas. Después de todo, estas mujeres eran ahora parte de mi familia. Luciana hacía feliz a Gabriel, algo que no había visto desde antes de la enfermedad de Antonio. Una noche, durante una cena con amigos cercanos, Javier Montero, nuestro médico familiar desde hacía décadas, me llevó aparte con expresión preocupada. Soledad, dijo en voz baja, utilizando mi nombre de pila como solo los amigos muy cercanos hacen. ¿Estás tomando algún medicamento nuevo? Te noto algo diferente. Tus pupilas están dilatadas y tienes pequeños temblores en las manos. No estaba tomando nada nuevo, solo las vitaminas habituales y mi medicación para la presión arterial. Javier frunció el ceño, intrigado. Me gustaría hacerte algunos análisis, por precaución. Quizás sea solo estrés, pero prefiero asegurarme. Los resultados mostraron trazas de una sustancia desconocida en mi sangre. Nada lo suficientemente concentrado para causar daño serio, pero definitivamente presente. Parece algún tipo de sedante, pero no de los comunes, explicó Javier genuinamente preocupado.
¿Estás segura de que nadie podría estar alterando tu comida o medicación? La pregunta quedó flotando entre nosotros. Javier era un hombre prudente, no dado a acusaciones precipitadas, pero la implicación era clara. Alguien podría estar envenenándome lentamente. Fue entonces cuando decidí contratar a Ramiro Suárez, sin comentárselo a nadie, ni siquiera a Gabriel. Ramiro había trabajado como jefe de seguridad en nuestros hoteles antes de abrir su propia agencia de investigación privada. Era meticuloso, discreto y, lo más importante, completamente leal a mí. Necesito que investigues a estas personas, le dije, entregándole fotos de Luciana y Esperanza. Todo. ¿De dónde vienen realmente? Sus antecedentes, sus contactos, cualquier cosa que parezca fuera de lugar. Mientras Ramiro comenzaba su investigación discreta, los accidentes en casa se volvieron más frecuentes. Una mañana, la alfombra del pasillo principal apareció extrañamente suelta, justo en el borde de la escalera. Si no hubiera estado especialmente alerta, habría caído rodando por los escalones de mármol. Una caída que, a mi edad, podría haber sido fatal. Otra noche, regresando de una gala benéfica, los frenos de mi auto fallaron en una curva pronunciada. Solo la pericia de mi chofer, Felipe, evitó una tragedia. El mecánico que revisó el vehículo después encontró signos claros de manipulación. «Alguien cortó parcialmente la línea de frenos, doña Soledad», explicó, mostrándome el daño. Con el tiempo y la presión, terminó de romperse. Fue deliberado, no hay duda. Comencé a tomar medidas defensivas. Instalé cámaras adicionales en toda la casa, supuestamente como actualización del sistema de seguridad. Dejé de comer cualquier alimento que no hubiera sido preparado bajo mi supervisión directa. Cambié la cerradura de mi habitación y despacho por modelos biométricos. Le pedí a Carmen que duplicara todas las comunicaciones importantes, guardando copias fuera de la oficina principal. Las conversaciones entre Luciana y Esperanza se volvieron más cautelosas, pero las cámaras ocultas en áreas comunes de la casa ocasionalmente captaban fragmentos reveladores. «Está sospechando», susurró Esperanza una noche en la cocina cuando creían que estaba dormida. Notó lo de la carpeta con los estados financieros. «No importa», respondió Luciana, con una frialdad que contrastaba brutalmente con su habitual calidez. «Solo necesitamos acelerar el plan. El médico dijo que con su historial familiar de problemas cardíacos, nadie cuestionará un infarto». Escuchar esas palabras, ver en la pantalla de mi tableta sus rostros desprovistos de las máscaras de afecto que usaban conmigo, fue como recibir un golpe físico. Durante semanas había intentado convencerme de que mis sospechas eran exageradas, producto quizás del trauma de perder a Antonio, de la soledad, del miedo natural a la vejez. Pero allí estaba la prueba, sus propias palabras confirmando mis peores temores. Esa misma noche, Ramiro me envió un mensaje críptico. «Encontré algo. Necesitamos hablar en persona, mañana temprano. No confíe en nadie». Acordamos reunirnos en mi oficina central, lejos de la casa y de oídos indiscretos. No llegaría a esa reunión. La mañana siguiente, mientras revisaba unos contratos en mi despacho, Luciana entró con aquella fatídica taza de café. Su sonrisa parecía tan genuina, sus ojos tan llenos de afecto fingido. «Lo preparé con esos granos colombianos que tanto le gustan», dijo, mientras depositaba la taza frente a mí. El sabor era ligeramente diferente, pero lo atribuí al tipo de grano. Gran error. 10 minutos después, cuando la habitación comenzó a girar y mis extremidades dejaron de responder, comprendí que había subestimado su desesperación. Ya no buscaban una muerte lenta que pareciera natural. Habían decidido actuar directamente. En mi último momento de lucidez, vi la puerta abrirse nuevamente. Luciana y Esperanza entraron, observándome en el suelo, convulsionando. No había horror en sus ojos, ni pánico, ni la reacción natural de alguien presenciando una emergencia médica. Solo una espera paciente, calculada. «¿Cuánto tiempo hasta que haga efecto completo?», preguntó Esperanza consultando su reloj. «El farmacéutico dijo que en 30 minutos el corazón para», respondió Luciana con una tranquilidad escalofriante. Lo que no esperaban era que Gabriel regresara inesperadamente a casa, habiendo olvidado unos documentos importantes para una reunión. Lo último que recuerdo antes de sumergirme en la oscuridad fue el sonido de la puerta principal abriéndose violentamente y la voz de mi hijo llamándome.
Desperté 3 días después en la UCI del Hospital San Cristóbal, con tubos y cables conectados a mi cuerpo. El sonido rítmico de los monitores cardíacos, como único vínculo con la realidad. Gabriel estaba a mi lado, con el rostro demacrado por noches sin dormir, sosteniendo mi mano como si temiera que pudiera desvanecerme si la soltaba. Cuando el doctor Montero me explicó que había sido envenenada con una sustancia exótica, extraída de una planta asiática rara, los fragmentos comenzaron a encajar. Este no era un ataque impulsivo, era un plan meticulosamente elaborado por personas que sabían exactamente lo que hacían, personas que habían hecho esto antes. Si hubiera llegado 15 minutos más tarde al hospital, no estaríamos teniendo esta conversación, me dijo Javier con gravedad. Tiene un ángel guardián, doña Soledad. Ese ángel tenía nombre, Gabriel, mi hijo, que por pura casualidad había regresado a casa en el momento exacto, que había visto más allá de la actuación desesperada de Luciana y notado detalles discordantes, como Esperanza arrojando la jarra de café por la ventana, mientras supuestamente buscaban ayuda. Mientras me recuperaba, Gabriel no salía de mi lado, durmiendo en un sillón incómodo junto a mi cama, pero notaba que algo más que la preocupación lo consumía. Estaba constantemente al teléfono, hablando en voz baja, intercambiando mensajes cuando creía que yo dormía. En la tercera noche en el hospital, cuando los corredores estaban silenciosos y solo se oía el pitido de las máquinas, Gabriel acercó su silla a mi cama. Sus manos temblaban. «Mamá», dijo con la voz casi un susurro, «encontré algo que necesitas ver, algo sobre Luciana y Esperanza, algo terrible». Me mostró su teléfono con manos temblorosas. En él, fotos de un diario que había encontrado escondido en un fondo falso en el armario de Luciana. Páginas y más páginas detallando, con una frialdad aterradora, el plan para matarme. Cómo el veneno debía ser administrado en dosis pequeñas para parecer una enfermedad degenerativa. Y cómo mi hijo sería el siguiente, una vez que la transferencia de los bienes estuviera completa. «Deseaba tanto que estuvieras equivocada con tus sospechas», me dijo Gabriel, secándose las lágrimas. Nunca lo había visto llorar desde el funeral de Antonio. La verdad es que nunca había comentado abiertamente mis sospechas con él. Quizás por miedo a lastimarlo, quizás por no querer admitir que había permitido que serpientes entraran en nuestra casa. Las madres siempre intentamos proteger a nuestros hijos, incluso cuando ya son adultos. Ahora, acostada en esa cama de hospital, me di cuenta de que mi silencio casi nos costó la vida a ambos. Mientras Gabriel seguía mostrándome lo que había descubierto, una enfermera entró para revisar mis signos vitales. Cuando salió, mi hijo se inclinó más cerca, bajando aún más la voz. «Hay más, mamá, mucho más. Ramiro ha estado investigando sin parar desde que entraste al hospital. Luciana no se llama Luciana. Su verdadero nombre es Verónica Rojas. Y Esperanza no es su madre, es su tía, Silvana Rojas. Son buscadas por la policía en Argentina y Perú». La revelación me golpeó como una segunda dosis de veneno. Las mujeres que había acogido en mi casa, a quienes había abierto mi hogar y mi corazón, no eran solo criminales, eran profesionales experimentadas en este tipo de estafas mortales. «Hacen esto desde hace años», continuó Gabriel, mostrándome recortes de periódicos antiguos en su teléfono. «Identifican personas con dinero, generalmente mayores, se acercan a través de relaciones amorosas y luego eliminan al objetivo. Ya han matado al menos a 3 personas que Ramiro ha podido identificar hasta ahora». Un escalofrío recorrió mi cuerpo debilitado. No estábamos lidiando simplemente con 2 mujeres codiciosas. Estábamos enfrentando a asesinas seriales que habían perfeccionado su método a lo largo de años. «Hay más, mamá», dijo Gabriel, su voz quebrándose. «Verónica, o mejor dicho, Luciana, ya estuvo casada antes, 2 veces. Ambos maridos murieron por causas naturales, envenenamiento gradual, exactamente como estaban intentando hacer contigo». Lágrimas corrían libremente por el rostro de mi hijo, un hombre de 38 años reducido a un niño asustado. Sabía exactamente cómo se sentía. La traición de alguien que amamos corta más profundo que cualquier cuchillo. Mientras estabas inconsciente, Ramiro y yo trabajamos incansablemente. Con la ayuda de un amigo investigador policial, conseguimos órdenes de registro para investigar su pasado.
Descubrimos identidades falsas, documentos forjados, obituarios de víctimas anteriores, un rastro de muertes y fortunas desviadas que se extiende por más de una década. Gabriel se pasó la mano por el pelo, un gesto que heredó de Antonio cuando estaba profundamente perturbado. Ellas lo planearon todo, mamá. Nos eligieron a propósito. Estudiaron nuestros hábitos durante meses antes de que yo conociera por casualidad a Luciana en esa feria. Nada fue coincidencia. El dolor en el rostro de mi hijo me partía el alma. Además del shock de casi perder a su madre, enfrentaba la devastadora realidad de que su matrimonio entero había sido una farsa, un medio para un fin macabro. Lo que ellas no sabían, continuó Gabriel, ahora con un brillo diferente en la mirada, es que se metieron con la familia equivocada. Nadie intenta matar a Soledad Mendoza y sale impune. Nadie lastima a mi hijo y vive para contarlo. Fue en ese momento, en esa habitación de hospital, cuando la determinación reemplazó al miedo. La misma fuerza que me sacó de la pobreza, que construyó un imperio hotelero desde cero, que sobrevivió a la pérdida del gran amor de mi vida, ahora se manifestaba como algo nuevo, una sed de justicia que rozaba la venganza. Ellas creen que están lidiando con una vieja indefensa, dije, mi voz aún ronca por los días entubada. Vamos a mostrarles quién es realmente Soledad Mendoza. Gabriel apretó mi mano, un entendimiento silencioso pasando entre nosotros. Las mujeres que intentaron destruir nuestra familia habían cometido un error fatal. Subestimaron el vínculo entre madre e hijo y la resistencia de quienes ya han enfrentado lo peor que la vida puede ofrecer y aún así permanecen de pie. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Gabriel. Miré a mi hijo con la misma mirada determinada que tenía cuando decidí abrir mi primer hotel contra todos los consejos, cuando los bancos negaron préstamos, cuando los proveedores intentaron engañarme pensando que una mujer no entendería de negocios. Ahora, hijo mío, volteamos el juego. Ellas creen que están cazando, pero no se han dado cuenta de que se han convertido en la presa. Durante mi recuperación en el Hospital San Cristóbal, Gabriel y yo elaboramos nuestro plan meticulosamente. Las enfermeras probablemente encontraban extraño ver a madre e hijo susurrando por horas, haciendo anotaciones, intercambiando miradas cómplices. Pero después de casi morir envenenada en mi propia casa, la discreción era esencial. El doctor Montero se convirtió en nuestro aliado más valioso. Como médico de la familia durante décadas, estaba horrorizado por lo que habían intentado hacerme. En 40 años de práctica médica, nunca había visto algo tan calculado, dijo mientras revisaba mis últimos análisis. El veneno que utilizaron es prácticamente indetectable con pruebas estándar. Si no hubiera tratado un caso similar en Buenos Aires hace años, probablemente no lo habríamos identificado a tiempo. Mientras tanto, Ramiro continuaba su investigación, profundizando en el pasado de Luciana y Esperanza, o mejor dicho, Verónica y Silvana. Lo que descubrió superaba nuestras peores sospechas. La organización se llama Los Buitres, nos informó una tarde, entrando sigilosamente en mi habitación del hospital. Es un grupo estructurado, con al menos 20 miembros activos en Chile, Argentina y Perú. Se especializan en identificar personas mayores adineradas, infiltrarse en sus vidas y luego eliminarlas para quedarse con sus bienes. Gabriel apretó mi mano mientras Ramiro desplegaba fotografías y documentos sobre la cama hospitalaria. ¿Cómo operan exactamente?, preguntó con una calma que contrastaba con la furia que veía en sus ojos. Tienen diferentes equipos, explicó Ramiro. Algunos se encargan de identificar objetivos potenciales, personas mayores, preferiblemente sin familia cercana o con relaciones familiares tensas. Otros manejan la infiltración inicial, como sucedió con ustedes a través de la feria gastronómica. Tienen médicos corruptos que falsifican certificados de defunción, abogados que arreglan testamentos y transferencias, incluso funcionarios de registro civil que aceleran trámites de matrimonio y defunción. ¿Y las muertes?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Siempre parecen naturales: ataques cardíacos, derrames cerebrales, complicaciones respiratorias. El envenenamiento gradual es su método preferido. Dosis pequeñas durante semanas o meses, causando deterioro que parece natural para la edad de la víctima. Están tan seguros de su método que mantienen diarios detallados
documentando cada paso. Aquello explicaba el diario que Gabriel había encontrado en el fondo falso del armario de Luciana. No era solo un registro de sus planes, era parte de su metodología criminal, posiblemente requerido por los líderes de la organización para evaluar el progreso. El cuarto día después de despertar, Luciana finalmente vino a visitarme, interpretando perfectamente el papel de la nora preocupada. Trajo flores, chocolates, que educadamente rechacé, lágrimas falsas en los ojos. Gabriel mantuvo la compostura admirablemente, fingiendo ser el mismo marido devoto de siempre. Los médicos dijeron que fue una reacción alérgica grave, suegra querida, dijo Luciana, sosteniendo mi mano con falsa ternura. ¡Qué susto nos dio! La miré, a esos ojos que observaron fríamente mientras yo convulsionaba en el suelo de mi despacho, y sonreí. Pues sí, mi niña, a veces la vida nos juega malas pasadas, ¿verdad? Pero no te preocupes, he sobrevivido a cosas peores. Algo en mi tono debe haberla alarmado, porque vi un destello de preocupación cruzar su rostro, pero se recuperó rápidamente, volviendo a la actuación de nuera perfecta. Cuando salió, Gabriel y yo intercambiamos una mirada. La trampa estaba siendo preparada, y ellas ni siquiera imaginaban lo que les esperaba. Recibí el alta del hospital 2 semanas después. El doctor Montero insistió en que permaneciera bajo observación más tiempo de lo normal, dada la rareza y potencia del veneno utilizado. Mi cuerpo estaba debilitado, pero mi determinación nunca había sido tan fuerte. Gabriel quería que me fuera a un hotel o a la casa de Claudia, mi amiga de décadas, pero me negué. Volveré a casa, afirmé con la voz más firme que pude reunir. Es allí donde se desarrollará el juego. Durante mi estancia en el hospital, Gabriel y Ramiro habían instalado cámaras microscópicas en cada rincón de la mansión, incluyendo los dormitorios de Luciana y Esperanza, conectadas a un sistema que solo nosotros dos podíamos acceder a través de una aplicación en el teléfono. También reemplazaron todas las cerraduras de mi habitación y despacho por modelos biométricos, además de contratar discretamente a 2 guardaespaldas, ex policías amigos de Ramiro, que se harían pasar por enfermeros para cuidar de mi recuperación. Cuando el coche se detuvo frente a la mansión, Luciana y Esperanza estaban en la puerta, el retrato perfecto de la preocupación familiar. Abrazos, besos, lágrimas falsas, una actuación digna de premio. Preparamos su habitación con todo cariño, doña Soledad, dijo Esperanza, mientras Gabriel me ayudaba a subir los escalones de la entrada. Y ya contratamos a una enfermera para ayudarla en los primeros días. En realidad, interrumpió Gabriel, contraté a 2 enfermeros que se turnarán, profesionales especializados en casos de envenenamiento y recuperación post-UCI. Recomendación del doctor Montero. Vi un destello de contrariedad en los ojos de ambas, rápidamente disimulado. ¡Qué maravilla, hijo!, elogió Luciana, pasando el brazo por la cintura de Gabriel. ¿Piensas en todo? En los días siguientes, interpreté perfectamente el papel de anciana debilitada. Caminaba despacio, apoyada en los enfermeros. Fingía dificultad para comer. Aceptaba la ayuda de Luciana y Esperanza en las pequeñas tareas diarias. Cuanto más vulnerable parecía, más confiadas se volvían. Por la noche, cuando todos dormían, Gabriel venía a mi habitación a través de un pasaje en el vestidor que daba a un corredor de servicio. Revisábamos las grabaciones del día, seguíamos cada movimiento de ellas, refinábamos nuestro plan. Lo que vimos y escuchamos a través de esas cámaras solo confirmó nuestras peores sospechas. Está más fuerte de lo que imaginé, comentó Luciana con esperanza, mientras estaban solas en la habitación. El veneno debería haber sido fatal. Necesitamos ser más cuidadosas ahora, respondió Esperanza. Trajeron enfermeros, están sospechando. No importa. Gabriel no sospecha nada. Es tan ingenuo como todos los demás. Luciana rió, un sonido frío que me causó escalofríos. ¿Realmente cree que me casé con él por amor? Cuando consigamos el dinero de ella, él será el siguiente. Escuchar aquello mientras veía la expresión de Gabriel fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. El rostro de mi hijo, siempre tan expresivo desde niño, mostraba una mezcla de dolor, rabia y determinación que partió mi corazón. Nunca me amó, murmuró Gabriel, con los ojos fijos en la pantalla donde su esposa discutía con naturalidad sobre asesinarlo. Ni por un segundo.
Posé mi mano sobre la suya. Pero yo te amo, hijo mío. Siempre te amé y siempre te amaré. Y juntos haremos justicia. A la semana siguiente, pasamos a la segunda fase del plan. Comencé a manifestar una gradual pero visible pérdida de memoria reciente. Olvidaba pequeñas cosas. ¿Dónde había dejado las gafas? ¿Qué día de la semana era? El nombre del jardinero que trabajaba con nosotros desde hacía 15 años. Es secuela del envenenamiento, explicó uno de nuestros enfermeros en la mesa del comedor. Como habíamos acordado, el veneno afectó algunas funciones cognitivas. Puede ser temporal o permanente. Aún es pronto para decirlo. Vi el brillo de triunfo en los ojos de Luciana y Esperanza. Era exactamente lo que querían oír. Una soledad mentalmente comprometida sería mucho más fácil de manipular. Al día siguiente, durante el desayuno, dejé caer accidentalmente un comentario sobre mis planes para el futuro de los hoteles. Creo que es hora de pensar en la sucesión del negocio, dije, observando atentamente las reacciones. Ya no soy tan joven, y después de este susto en el hospital, bueno, una tiene que ser práctica. No debería preocuparse por eso ahora, doña Soledad, dijo Luciana, intercambiando una rápida mirada con Esperanza. Necesita concentrarse en su recuperación. Pero es precisamente por eso, mi querida. Este accidente me hizo darme cuenta de lo frágil que es la vida. Permití que mi voz temblara un poco. Gabriel es mi único hijo, mi heredero natural, pero tú ahora también eres de la familia. Estaba pensando en transferir algunas propiedades directamente a nombre de ustedes dos. El anzuelo estaba lanzado. Esa misma noche, las cámaras en su habitación captaron la conversación que esperábamos. ¿Va a transferir propiedades a nuestro nombre? Luciana estaba exultante. Esto es mejor que el plan original. Si conseguimos las escrituras de los inmuebles antes, no necesitamos esperar a que muera para empezar a vender. ¿Y el resto? ¿Los hoteles, las cuentas en el exterior?, preguntó Esperanza. Una cosa a la vez. La vieja está confundida, con la memoria débil. Conseguiremos que firme poderes, transferencias, lo que sea necesario. Gabriel no entiende nada de derecho sucesorio. Siempre dejó eso en manos de ella. Cuando se dé cuenta de lo que pasó, ya habremos liquidado los activos. Ver aquello dolía, pero también fortalecía mi resolución. Durante toda mi vida, enfrenté personas que me subestimaron por ser mujer, por venir de la pobreza, por no tener educación formal. Ahora, en mi vejez, era subestimada nuevamente, y usaría eso a mi favor. En el tercer mes después de mi regreso del hospital, anuncié mi decisión de realizar una gran fiesta para celebrar los 40 años del primer Hotel Amanecer en el corazón de Santiago. Quiero reunir a todos los amigos, socios comerciales, la prensa. Será un hito, declaré durante la cena. ¿Estás segura, mamá? ¿No es mucho esfuerzo para ti ahora? Gabriel interpretó perfectamente su papel de hijo preocupado. Es importante para mí, hijo. Puede ser mi última gran celebración. Dejé que la implicación flotara en el aire. Luciana y Esperanza se miraron, captando exactamente lo que yo quería que captaran. La idea de que estaba organizando un evento de despedida, quizás presintiendo mi fin. Es una idea maravillosa, suegra. Luciana adoptó su tono más dulce. Déjeme ayudarla a organizar todo. Será un evento inolvidable. No te imaginas cuánto, respondí con una sonrisa que ella interpretó como gratitud. En los días siguientes, observé a Luciana asumir el control de los preparativos con un entusiasmo genuino. Realmente creía que estaba organizando el escenario perfecto para avanzar con sus planes. La fiesta sería en el salón de eventos más grande de Santiago, con más de 300 invitados, incluyendo políticos, empresarios, celebridades locales y, por supuesto, periodistas. Mientras tanto, entre bastidores, Gabriel, Ramiro y yo movíamos nuestras propias piezas. Contratamos discretamente a la mejor abogada criminalista del país, Dra. Elena Bastos, quien quedó horrorizada al conocer los detalles del caso y aceptó representarnos. Con su orientación, contactamos con la Policía Federal, ya que el esquema de Luciana y Esperanza cruzaba fronteras nacionales. Necesitamos pruebas concretas del envenenamiento, advirtió la inspectora Valentina Ochoa, responsable del caso. Las grabaciones mostrando intención son importantes, pero necesitamos atraparlas en flagrante delito. Lo intentarán de nuevo, afirmé con certeza. Especialmente durante la fiesta. Es el escenario perfecto.
Muchos testigos para un colapso natural de una anciana emocionada. La inspectora me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Se está ofreciendo como cebo, doña Soledad. Es extremadamente peligroso. Ya sobreviví a ellas una vez, respondí, y ahora estoy preparada. Una semana antes de la fiesta, intensifiqué mi actuación de anciana confusa y debilitada. Comencé a mencionar dolores en el pecho y falta de aire. Pedí a Gabriel, delante de Luciana, que concertara una cita con mi cardiólogo. El doctor Paulo dice que es solo estrés, hijo, informé después. A propósito, cuando Luciana podía escuchar. Recetó unos calmantes que debo tomar antes de la fiesta. Estoy nerviosa, es un gran evento. Aquella noche, las cámaras captaron exactamente lo que esperábamos. Es la oportunidad perfecta, decía Luciana, caminando de un lado a otro en la habitación. Va a tomar calmantes antes de la fiesta. Si mezclamos el veneno con los medicamentos, los efectos se potenciarán. Un colapso durante su discurso, frente a todos, parecerá completamente natural. ¿Y si alguien sospecha?, preguntó Esperanza, siempre más cautelosa. ¿Quién? Tiene 65 años, antecedentes de problemas cardíacos en la familia. Investigué su historial médico. Y acaba de salir de un ingreso en la UCI. Todos los médicos concluirán que fue un ataque al corazón natural. En la mañana de la fiesta, mientras me preparaba, sentí un nudo en el estómago que no era solo actuación. A pesar de todas las precauciones, de los policías disfrazados que estarían en el evento, de los antídotos que el doctor Montero me había proporcionado en caso de que algo saliera mal, estaba a punto de enfrentarme a 2 asesinas que ya habían casi conseguido matarme una vez. Gabriel entró en mi habitación mientras la maquilladora finalizaba mi peinado. Despedí a la profesional con un gesto y cuando nos quedamos a solas, mi hijo tomó mis manos. Todavía podemos cancelar todo, mamá. Ya tenemos pruebas suficientes para incriminarlas. Negué con la cabeza. Quiero que todos vean quiénes son realmente. Quiero que paguen no solo por lo que nos hicieron a nosotros, sino a todas las otras víctimas. Esta noche, finalmente haremos justicia. En el trayecto hacia el salón de eventos, sentada en la limusina junto a Gabriel, con Luciana y Esperanza en el asiento frente a nosotros, respiré profundamente y me preparé mentalmente. Durante toda mi vida, enfrenté desafíos que muchos considerarían imposibles. Construí un imperio hotelero siendo una mujer pobre, sin estudios formales, en una época en que los negocios eran dominio exclusivamente masculino. Sobreviví a la pérdida del amor de mi vida, a la soledad y ahora a un intento de asesinato. Esta noche sería el capítulo final de esta historia y yo me aseguraría de que el desenlace fuera de acuerdo con mis términos. El salón estaba deslumbrante. Luciana realmente se había superado en la decoración, ansiosa por crear el escenario perfecto para su crimen. Fotografías de los hoteles a lo largo de las décadas adornaban las paredes. En el centro, una enorme imagen mía y de Antonio en la inauguración del primer establecimiento. Jóvenes, sonrientes, llenos de sueños. Junto a esta, una fotografía más reciente con Gabriel, los 3 sonriendo frente al Hotel Amanecer de Viña del Mar, nuestra propiedad más exitosa. Mientras circulaba entre los invitados, recibiendo felicitaciones y abrazos, mantenía los ojos atentos a cada movimiento de Luciana y Esperanza. Ellas también circulaban, encantadoras y sonrientes, el perfecto retrato de la nuera y suegra, dedicadas. A simple vista, éramos la familia perfecta celebrando un legado empresarial. Solo nosotros conocíamos la oscura verdad que se ocultaba bajo esa fachada. La inspectora Valentina Ochoa estaba presente, disfrazada como una ejecutiva más, mezclándose discretamente entre los invitados. Ramiro y su equipo monitoreaban cada rincón del salón a través de las cámaras estratégicamente colocadas. El doctor Montero aguardaba cerca, preparado para cualquier emergencia médica. Todo estaba dispuesto para nuestra trampa. 1 hora antes del discurso principal, fui al camerino preparado especialmente para mí. Gabriel me acompañó, como habíamos planeado. Luciana vino justo detrás, cargando mi bolso. Traje sus medicamentos, doña Soledad, dijo, sacando el frasco de calmantes. Debe estar tranquila para el gran momento. Gracias, querida. Siempre tan atenta. Tomé el frasco
Sabiendo que los comprimidos habían sido reemplazados, nuestras cámaras captaron a Luciana haciéndolo más temprano, en casa. «Voy a buscarle agua», se ofreció saliendo rápidamente. Tan pronto como la puerta se cerró, Gabriel tomó el frasco y lo sustituyó por otro idéntico, con comprimidos seguros. El frasco envenenado fue guardado en una bolsa especial para análisis forense posterior. Luciana regresó con un vaso de agua, observando atentamente mientras yo supuestamente tomaba el medicamento. Intercambié una mirada imperceptible con Gabriel. Estábamos listos para el acto final. A las 9 en punto, subí al escenario para mi discurso. La sala estaba llena con más de 300 invitados. Al fondo, cerca de las salidas, policías federales disfrazados aguardaban la señal. «Buenas noches a todos», comencé, sintiendo el peso del momento. «Hoy celebramos 40 años de un viaje que comenzó con un sueño y mucho trabajo duro». Mientras hablaba sobre la trayectoria de los hoteles, sobre Antonio, sobre las dificultades y logros, observaba a Luciana y Esperanza en la primera fila. Me miraban con atención fingida, probablemente contando los minutos hasta que el supuesto veneno comenzara a hacer efecto. A los 20 minutos de discurso, di la señal acordada, pasando la mano por la frente como si estuviera repentinamente mareada. Gabriel inmediatamente se levantó preocupado. Vi el destello de triunfo en los ojos de Luciana. «Discúlpenme», dije al micrófono, con voz deliberadamente débil. «Creo que necesito sentarme un momento». Gabriel subió al escenario para ayudarme, seguido por Luciana, que ahora interpretaba perfectamente el papel de nuera afligida. Esperanza también se acercó, aparentando preocupación. «¿Está todo bien, mamá?», preguntó Gabriel, lo suficientemente alto para ser oído por los invitados cercanos. «No sé, hijo. Estoy mareada. Mi corazón». Llevé la mano al pecho, fingiendo dificultad para respirar. «Voy a llamar una ambulancia», dijo Luciana sacando el teléfono. «No será necesario», declaré, mi voz súbitamente firme y clara. Me levanté sin dificultad, para asombro de Luciana y Esperanza. «De hecho, ya tenemos médicos presentes y también», hice un gesto hacia el fondo del salón, «policías federales». Las luces del salón disminuyeron y una enorme pantalla descendió detrás de mí. En ella comenzaron a proyectarse las grabaciones que habíamos recopilado en los últimos meses. Luciana y Esperanza discutiendo planes para matarme, sustituyendo mis medicamentos por veneno, hablando sobre cómo matarían a Gabriel después, revelando sus verdaderas identidades y crímenes anteriores. El salón entero se sumió en un silencio aturdido, seguido por murmullos horrorizados y exclamaciones de asombro. Luciana palideció como un fantasma, mientras Esperanza miraba frenéticamente hacia las salidas, ahora bloqueadas por policías. «Verónica Rojas y Silvana Rojas», anuncié al micrófono usando sus verdaderos nombres, «quedan detenidas por intento de homicidio, fraude, falsedad documental y asociación criminal». Luciana, o mejor dicho, Verónica, me miró con un odio visceral que dispensaba cualquier disfraz. Sus ojos, antes siempre dulces y atentos cuando me miraban, ahora revelaban su verdadera naturaleza: fríos, calculadores, asesinos. «Maldita vieja», siseó, lo suficientemente bajo para que solo yo, Gabriel y Esperanza oyéramos. «¿Cómo lo descubriste?» «Nunca subestimes a una mujer que construyó un imperio desde cero», respondí calmadamente, mientras los policías federales se acercaban al escenario. Lo que sucedió a continuación quedará para siempre grabado en la memoria de todos los presentes. En un movimiento desesperado, Verónica sacó una pequeña jeringa del bolsillo de su vestido de fiesta. Su plan B, supongo, en caso de que los comprimidos envenenados fallaran. Avanzó hacia mí con la agilidad de una depredadora, apuntando a mi cuello. Gabriel reaccionó instantáneamente, interponiéndose entre nosotras y recibiendo el golpe en el brazo. La jeringa penetró profundamente y vi cómo el émbolo era presionado antes de que los guardias lograran dominarla. «¡Gabriel!», grité, mientras mi hijo se tambaleaba, súbitamente pálido. Los policías inmovilizaron a Verónica, que reía histéricamente ahora, todo el barniz de sofisticación completamente desvanecido. «Demasiado tarde», carcajeó. «Si no puedo obtener tu dinero, vieja, al menos me llevo a tu precioso hijito». El doctor Montero, que como planeado estaba entre los invitados, corrió a atender a Gabriel. En ese momento,
Mientras veía a mi hijo siendo colocado en una camilla improvisada, temí que nuestro plan tan meticuloso hubiera acabado en tragedia. El salón era un caos. Invitados gritaban, fotógrafos disparaban flashes incesantemente, periodistas transmitían en vivo el desarrollo de los acontecimientos. Silvana fue esposada sin resistencia, pareciendo súbitamente envejecida y derrotada. Verónica continuaba gritando obscenidades mientras era arrastrada fuera, prometiendo venganza. Acompañé a Gabriel en la ambulancia hasta el hospital, sosteniendo su mano, que se volvía cada vez más fría. Estaba consciente, pero su respiración se tornaba más laboriosa a cada minuto. «Todo saldrá bien, mamá», susurró. Siempre el hijo protector, incluso ahora. Valió la pena. Ellas no lastimarán a nadie más. En el hospital, Gabriel fue inmediatamente llevado para tratamiento intensivo. El doctor Montero logró identificar el veneno gracias a la jeringa que fue confiscada, una versión aún más potente de la que habían usado conmigo meses antes. Las 12 horas siguientes fueron las más largas de mi vida. Sentada en la sala de espera, reviví cada momento desde que Verónica entró en nuestras vidas. Qué tonta fui al no darme cuenta antes. Las señales estaban todas ahí, desde el principio. El encuentro casual en la feria gastronómica, el interés excesivo en los negocios, el matrimonio apresurado. Claudia, mi amiga de décadas, se unió a mí en el hospital, sosteniendo mis manos arrugadas entre las suyas. «No tenías cómo saberlo, Soledad», intentó consolarme. «Eran profesionales en esto. Hicieron lo mismo con otras familias antes. Debí confiar en mis instintos», respondí, las lágrimas finalmente rompiendo la compostura que había mantenido durante toda la confrontación. Me di cuenta de que algo andaba mal semanas después de que se mudaran a nuestra casa, pero no quise creerlo. No quise arruinar la felicidad de Gabriel. «Y ahora hemos capturado a esas criminales», afirmó Claudia con firmeza. «Gracias a tu valentía y a la de Gabriel». En ese momento, el doctor Montero entró en la sala de espera. Me levanté de un salto con el corazón acelerado. «¿Cómo está?», pregunté temiendo la respuesta. El médico sonrió cansado. «Sobrevivirá, doña Soledad. La intervención fue lo suficientemente rápida. El antídoto funcionó, aunque necesitará quedarse en observación unos días. Su hijo es fuerte, como la madre». El alivio fue tan intenso que mis piernas flaquearon. Claudia me ayudó a sentarme nuevamente, mientras agradecía entre sollozos. Al día siguiente, mientras Gabriel aún se recuperaba en el hospital, recibí la visita de la inspectora Valentina Ochoa. Su rostro, normalmente severo, traía una expresión de satisfacción contenida. «Encontramos un arsenal de venenos en la habitación de ellas», informó, «y también diarios detallados, documentos falsos, identidades alternativas». Verónica confesó todo en la comisaría, pensando que podría negociar una condena más leve. Pero lo que ella no sabe es que conectamos los casos anteriores. Tenemos pruebas suficientes para incriminarlas por al menos 3 homicidios en otros países. «¿Cuánto tiempo de prisión?», pregunté. «Con todos los agravantes y la suma de las penas, no saldrán de la cárcel mientras vivan», afirmó la inspectora. «Pero hay más, doña Soledad. Necesitamos su ayuda. Creemos que no actuaron solas». Esa revelación me tomó por sorpresa. ¿Qué quiere decir? La inspectora abrió una carpeta que traía consigo, mostrándome fotos y documentos. Identificamos una red mayor de estafadores usando métodos similares. Personas mayores adineradas muertas en circunstancias sospechosas, siempre después del acercamiento de personas más jóvenes que ganaban su confianza. Ocurrió en al menos 5 países en los últimos 10 años. Observé las fotos, hombres y mujeres mayores, todos con expresiones amables, todos que habían construido fortunas con trabajo duro, como yo, todos muertos antes de tiempo. «¿Qué puedo hacer para ayudar?», pregunté, sintiendo una nueva determinación crecer dentro de mí. Su caso es el primero en que logramos capturar a los criminales en flagrante delito, con pruebas incontestables. Nos gustaría que testificara, ayudara a concienciar a otras potenciales víctimas. Su historia puede salvar vidas. No dudé ni por un segundo. «Cuente conmigo, inspectora. Haré lo que sea necesario». En los días siguientes, mientras Gabriel se recuperaba, mi casa se convirtió en el centro de una investigación federal. Cada habitación fue examinada minuciosamente, cada pertenencia de Verónica y Silvana analizada.
descubrieron un compartimento secreto en la base de la cama de ellas, conteniendo más de $50,000 en efectivo, pasaportes falsos con diferentes identidades y, lo más perturbador, una lista de potenciales objetivos futuros, viudos y viudas acaudalados en Santiago y alrededores. Mi nombre estaba tachado en la lista, con la anotación en progreso. El de Gabriel aparecía justo debajo, marcado como siguiente. Ver aquello escrito fríamente en un papel me heló la sangre. Cuando finalmente pude visitar a Gabriel en el hospital, ya estaba sentado en la cama, con color volviendo a su rostro. Esbozó una sonrisa débil al verme. «Lo logramos, mamá», dijo, mientras lo abrazaba con cuidado para no molestar los tubos y sensores. «Casi te pierdo, hijo», murmuré contra su cabello, las lágrimas volviendo. Nunca me habría perdonado si... Gabriel tomó mi mano. «No, mamá, yo casi te pierdo a ti primero. Si no hubiera llegado a casa aquel día, si ellas hubieran tenido unos minutos más». Permanecimos en silencio por un momento, contemplando lo cerca que habíamos estado de la tragedia. «¿Cómo seguiremos adelante después de esto?», finalmente preguntó Gabriel, su voz traicionando su juventud y vulnerabilidad. Por un instante, vi en él al niño de 5 años que venía a mi cama durante las tormentas, asustado por los truenos. «Un día a la vez, hijo mío», respondí acariciando su rostro. «Como siempre hemos hecho». 2 semanas después de la detención de Verónica y Silvana, cuando el polvo comenzaba a asentarse y tratábamos de retomar alguna normalidad en nuestras vidas, recibí una llamada de la inspectora Valentina. «Necesitamos que venga a la comisaría», dijo, su tono urgente. «Encontramos algo que debe ver». Al llegar allí, acompañada de Gabriel, fuimos conducidos a una sala reservada. La inspectora nos esperaba con expresión grave, junto a un hombre que se presentó como detective de la policía de Buenos Aires. «Doña Soledad, señor Gabriel», comenzó la inspectora, «lo que vamos a mostrarles es perturbador, pero creemos que merecen saber toda la verdad». Encendió un monitor en la pared que mostraba fotos de una habitación de hospital. En la cama, un hombre inconsciente conectado a diversos aparatos, claramente en estado vegetativo. «Este es Eduardo Figueroa», explicó el detective, «empresario argentino, dueño de una cadena de farmacias. Está en coma desde hace 3 años, tras un accidente doméstico». Gabriel y yo nos miramos, confundidos sobre la relevancia de aquello para nosotros. «El apellido de soltera que Verónica usaba en Buenos Aires era Figueroa», continuó el detective. «Se presentaba como esposa de Eduardo». La implicación de aquellas palabras me golpeó como un impacto físico. «Está diciendo que...» «Sí, doña Soledad, Verónica ya estaba casada. No mató a Eduardo como a las otras víctimas. El envenenamiento salió mal, dejándolo en coma permanente. Como no tenía parientes cercanos, ella asumió el control de los bienes como esposa, vació las cuentas, vendió propiedades y luego desapareció. Cuando se descubrió el fraude, ya estaba en Santiago, conociendo a su hijo». Gabriel palideció. «Entonces no solo fui engañado, ni siquiera estaba legalmente casado con ella». «Su matrimonio es legalmente nulo», confirmó la inspectora. «Ella aún estaba oficialmente casada con Eduardo cuando se casó con usted». Aquella revelación trajo una extraña mezcla de horror y alivio. Gabriel no necesitaría pasar por el trauma de un divorcio. El matrimonio nunca existió legalmente, pero la profundidad de la mentira, el hecho de que aquella mujer mantenía a un hombre en coma mientras iniciaba un nuevo golpe con nosotros, era casi imposible de procesar. Lo que siguió en los meses posteriores fue un proceso de sanación, no solo física, sino emocional y espiritual. Creé la Fundación Nuevo Amanecer, dedicada a proteger a personas mayores vulnerables contra este tipo de estafas y manipulaciones emocionales. Gabriel asumió un papel más activo en la dirección de los hoteles, implementando nuevos protocolos de seguridad en todas nuestras propiedades. El juicio de Verónica y Silvana se convirtió en uno de los más notorios en la historia criminal reciente de Sudamérica. La prensa seguía cada detalle, cada nueva revelación sobre sus crímenes anteriores. El caso ganó titulares internacionales. El imperio contraataca, cómo una empresaria de 65 años desmanteló una red de asesinos. Durante el juicio, me senté en la primera fila, enfrentando directamente a las mujeres que intentaron matarme. Verónica mantenía una expresión de desprecio,
mientras Silvana parecía haber envejecido 20 años en la prisión, su mirada vacía y derrotada. Cuando fui llamada a testificar, caminé hasta el estrado con la misma determinación que me llevó a abrir mi primer hotel contra todas las probabilidades. Conté cada detalle, cada manipulación, cada intento de envenenamiento. Mi voz no tembló ni una vez. «Señora Mendoza», preguntó el fiscal, «¿cuándo se dio cuenta de que su nuera y la madre de ella estaban intentando matarla?» Miré directamente a Verónica antes de responder. Su veneno no fue la primera dificultad que enfrenté en la vida. Crecí en la pobreza, construí un imperio siendo mujer en un mundo de hombres, sobreviví a la pérdida de mi marido. Tal vez ellas podrían haber engañado a alguien que tuvo la vida más fácil. Pero cuando luchas por todo lo que tienes, desarrollas un sexto sentido para las personas que quieren quitártelo. El veredicto llegó tras 3 semanas de juicio, culpables de todas las acusaciones. La sentencia, 30 años para cada una, sin posibilidad de libertad condicional. Hoy, cuando miro por la ventana de mi casa en Santiago y veo el jardín que Antonio plantó florecer una vez más, siento una mezcla de gratitud y asombro por el camino que he recorrido. Nunca imaginé que a los 65 años enfrentaría la mayor batalla de mi vida, no contra la pobreza que conocí en la infancia, no contra los banqueros que se resistían a prestar dinero a una mujer sin estudios para abrir su hotel, sino contra personas a las que llamé familia y que intentaron matarme en mi propia casa. La Fundación Nuevo Amanecer ya ha ayudado a identificar y desmantelar 3 células adicionales de los buitres en diferentes países. Eduardo Figueroa, milagrosamente, comenzó a mostrar signos de recuperación 6 meses después de la detención de Verónica. Le ofrecí el mejor tratamiento de rehabilitación disponible. Era lo mínimo que podía hacer por alguien que, sin saberlo, nos había conectado en esta trama de crimen y justicia. Gabriel ha comenzado a sonreír nuevamente. El trauma de la traición dejó cicatrices, pero también lo hizo más fuerte, más sabio. Recientemente conoció a una joven arquitecta que trabaja en la renovación de uno de nuestros hoteles. Se toman las cosas con calma y yo me mantengo discretamente atenta, pero me alegra ver ese brillo volver a sus ojos. En cuanto a mí, he aprendido que la vida nunca deja de sorprendernos, para bien o para mal. A los 65 años, cuando muchos piensan en retirarse y descansar, encontré un nuevo propósito: usar mi experiencia para proteger a otros, para convertir mi dolor en algo útil para el mundo. Si mi historia te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, te invito a compartirla. Hay demasiadas soledades por ahí, personas que construyeron vidas e imperios con trabajo duro, solo para convertirse en presas de depredadores que se alimentan de la soledad y la confianza. Con vigilancia, con comunidad, con el conocimiento compartido, podemos protegernos unos a otros. Porque al final, como le digo siempre a Gabriel, seguimos plantando nuestro jardín hoy para que otros puedan disfrutar de las flores mañana, incluso cuando ya no estemos aquí. Esta historia que he compartido con ustedes hoy no es solo sobre envenenamiento, traición y venganza. Es sobre cómo, incluso en las horas más oscuras, cuando aquellos en quienes confiamos se revelan como monstruos, todavía es posible encontrar la fuerza para no solo sobrevivir, sino para transformar nuestro dolor en algo mayor que nosotros mismos. Comencé mi vida en el humilde Valle de Esperanza, hija de una costurera que me enseñó el valor del trabajo duro y la dignidad. Perdí a mi primer amor, Ricardo, antes de que nuestro hijo Gabriel naciera. Luché contra banqueros que no querían prestar dinero a una mujer sin estudios. Construí un imperio hotelero desde cero, transformando una pequeña posada de 6 habitaciones en la prestigiosa cadena Hoteles Amanecer. Me casé con Antonio, un hombre maravilloso que me ayudó a criar a Gabriel como propio y a expandir nuestro negocio. Y cuando Antonio falleció, enfrenté la soledad y el dolor con la misma determinación con la que había enfrentado todos los obstáculos anteriores. Pero nada me preparó para la traición que llegaría a mis 65 años. Cuando mi hijo se casó con Luciana y la trajo a vivir a nuestra casa junto con su madre Esperanza, creí que finalmente tendría la familia completa que siempre deseé. No sabía que había invitado a 2 asesinas profesionales a mi hogar, miembros de una organización criminal llamada Los Buitres, especializada en identificar personas mayores adineradas.
infiltrarse en sus vidas y luego eliminarlas para quedarse con sus bienes. No imaginé que esa taza de café que Luciana me ofreció con una sonrisa tan dulce contenía un veneno exótico que casi acaba con mi vida. Si Gabriel no hubiera regresado inesperadamente a casa aquel día, no estaría aquí contándoles esta historia. Si el doctor Montero no hubiera reconocido los síntomas por un caso similar que había tratado años antes, mi muerte habría sido clasificada como natural, una más en la larga lista de víctimas de esta organización criminal. Durante mi recuperación, descubrimos la verdad completa. Luciana era en realidad Verónica Rojas y Esperanza era su tía Silvana. Ambas tenían un historial de identidades falsas y víctimas anteriores. Habían planeado matarme lentamente y luego eliminar a Gabriel para quedarse con todo lo que habíamos construido con tanto esfuerzo. Pero subestimaron a la mujer que había luchado toda su vida contra las adversidades. Con la ayuda de Gabriel, del detective Ramiro y de la inspectora Valentina Ochoa, elaboramos un contraataque meticuloso. Les tendimos una trampa durante la celebración del 40 aniversario de nuestro primer hotel, exponiendo sus crímenes ante cientos de testigos y capturándolas en flagrante delito cuando intentaron envenenarme nuevamente. En un último acto desesperado, Verónica intentó atacarme con una jeringa llena de veneno, pero Gabriel se interpuso, recibiendo el impacto. Esas fueron horas de angustia, mientras mi hijo luchaba contra los efectos del veneno. Afortunadamente, el doctor Montero logró administrar el antídoto a tiempo, salvando la vida de Gabriel. Las investigaciones posteriores revelaron la magnitud de la organización criminal, con células operativas en varios países de Sudamérica. Descubrimos que Verónica ya estaba casada con otra víctima, Eduardo Figueroa, un empresario argentino que permanecía en coma tras un intento de envenenamiento fallido. El matrimonio de mi hijo nunca fue legalmente válido, lo que fue a la vez un alivio y una muestra más de la profundidad de la mentira en la que habíamos vivido. Hoy, Verónica y Silvana cumplen condenas de 30 años sin posibilidad de libertad condicional. La Fundación Nuevo Amanecer, que creé tras esta experiencia, ha ayudado a desmantelar otras células de los buitres y a proteger a potenciales víctimas. Eduardo Figueroa muestra signos de recuperación, recibiendo el mejor tratamiento que pude proporcionarle. Y Gabriel, mi valiente hijo, comienza lentamente a reconstruir su vida y a confiar nuevamente. ¿Qué lecciones he aprendido de esta terrible experiencia? Que la intuición es un don valioso que nunca debemos ignorar, que la codicia puede transformar a las personas en monstruos capaces de los actos más atroces, que nunca somos demasiado viejos para luchar, para reinventarnos, para encontrar un nuevo propósito, y sobre todo, que el amor verdadero, como el que existe entre madre e hijo, como el que tuve con Ricardo y Antonio, es la fuerza más poderosa para enfrentar la oscuridad. Si has llegado hasta aquí en mi historia, te agradezco profundamente por escucharme. Espero que mi experiencia pueda servir como advertencia y como inspiración. Hay muchas personas mayores ahí fuera que podrían estar enfrentando situaciones similares, sintiéndose confundidas, dudando de sus instintos, temiendo parecer paranoicas. A ellas les digo, confíen en sus percepciones. Si algo no parece correcto, probablemente no lo sea. Busquen ayuda. Hablen con personas de confianza, no se aíslen. Y a todos ustedes que me han acompañado en este relato, les pido que se suscriban al canal Abuela Recordó. Cada semana compartimos historias reales como la mía, testimonios de personas que han enfrentado situaciones extraordinarias y han encontrado la fuerza para superarlas. Estas no son simples anécdotas para entretener, son experiencias que pueden salvar vidas, abrir ojos, crear conciencia sobre problemas que muchas veces permanecen invisibles. Dejar un comentario es también una forma valiosa de participar. ¿Qué harías tú en mi situación? ¿Has experimentado algo similar? ¿O conoces a alguien que podría estar en riesgo? Tus reflexiones no solo me importan a mí, sino que pueden ayudar a otros espectadores que tal vez estén pasando por circunstancias parecidas y necesiten sentirse comprendidos o recibir consejo. Por supuesto, tu me gusta significa mucho para este canal. Es una forma sencilla pero poderosa de indicar que estas historias merecen ser escuchadas, que estos testimonios tienen valor. Cada vez que pulsas ese botón, ayudas a que más personas puedan encontrar estos relatos.
Preparar cada uno de estos videos requiere un gran esfuerzo. Investigamos minuciosamente cada historia, verificamos los hechos, trabajamos con un equipo de producción para asegurar la mejor calidad posible. Por eso, si valoras este contenido y estás en posibilidad de hacerlo, te invito a contribuir con una donación a través de Gracias. Incluso el aporte más pequeño nos ayuda a cubrir los costos de producción y a seguir trayendo estas historias diariamente. Tu generosidad permite que personas como yo, que han pasado por experiencias traumáticas, puedan transformar su dolor en advertencias que potencialmente salvan vidas. Este canal se ha convertido en una comunidad, un espacio donde las experiencias de vida, especialmente las de personas mayores, son valoradas y respetadas. Cada suscripción, cada comentario, cada me gusta, cada donación contribuye a fortalecer esta comunidad y a extender su alcance a quienes más lo necesitan. Termino como comencé, desde el corazón. Nunca subestimes a una mujer que ha construido un imperio desde cero. Nunca pienses que la edad nos hace débiles o vulnerables. Al contrario, nos da experiencia, sabiduría y una determinación que solo se forja a través de los años y las batallas vividas. Como le digo siempre a mi hijo Gabriel, seguimos plantando nuestro jardín hoy para que otros puedan disfrutar de las flores mañana, incluso cuando ya no estemos aquí. Tu apoyo a Abuela Recordó es una semilla en ese jardín, una contribución a un mundo donde las personas mayores sean respetadas, protegidas y valoradas por los tesoros de experiencia y sabiduría que realmente son. Gracias por escuchar mi historia. Espero encontrarte en el próximo video del canal Abuela Recordó. Y recuerda, observa las señales, confía en tus instintos y nunca, jamás, subestimes el poder de una persona determinada a hacer justicia sin importar su edad.